¿Qué tal, estudiantes del curso de homilética intensivo? Bienvenidos nuevamente. Hoy tenemos otra entrevista con mi buen amigo Pastor Carlos Saquic, que con todo cariño y con mucho respeto le digo Pastor Carlitos, ¿verdad? Tengo el honor de poder conocer a Pastor Carlitos desde hace varios años. Lo conocí, así como ustedes, como un estudiante. Y me recuerdo que creo que uno de los primeros cursos fue el curso de misiones. Y Pastor Carlitos siempre fue un buen estudiante, las mejores calificaciones, me recuerdo, muy aplicado. Nos tocó trabajar juntos, ¿te acordás que estabas como presidente, creo yo, de la clase? Así es. Y nos tocó organizar un viaje misionero, nos fuimos a una aldea donde no había iglesia cristiana en esa aldea y fuimos a servir por unos días. Y de ahí pues nos hicimos buenos amigos y de ahí les quiero motivar mucho porque para mí Pastor Carlos es un ejemplo de lo que Dios puede hacer estudiantes, porque ahora sos profesor, ¿verdad? Así es, sí. Parte del equipo de profesores de ACELSI, excelente profesor. Qué privilegio para mí el tenerte hoy, Pastor, como entrevista. Quiero expresar que te aprecio mucho y te respeto mucho como ministro, gracias, como persona, como padre, como esposo que sos y has demostrado un buen ejemplo para nosotros con mi familia. Y también les cuento que pues con mi familia pues asistimos a la iglesia de Pastor Carlos y conozco muy bien cómo predica. También es una persona que, igual que la entrevista anterior, es un pastor que vive lo que predica. Entonces, Pastor, gracias, bienvenido. Gracias, Eman. Muchas gracias. Vamos a ver el día de hoy la parte de desarrollar el tema con las conclusiones y las aplicaciones. Pastor, te podrás recordar que este curso pues hay que desarrollar un tema, ¿verdad? Así es. Y te tocó desarrollar un tema, te tocó predicar. Sí. Entonces, la idea de esta entrevista es poder darles herramientas a los estudiantes a través de experiencias de ministros con bastante trayectoria como tu persona, para poder apoyarles, ¿verdad? Algunos de ellos están bien nerviosos porque tal vez nunca han dado una prédica o algunos han expresado que les cuesta un poquito hablar o les cuesta utilizar un vocabulario adecuado, pero espero que a través de esta clase les ayude, ¿verdad? Entonces vamos a empezar, Pastor. Tengo algunas preguntas para que nos apoyes y que podamos darle unos consejos a los estudiantes. Entonces, hablando de la conclusión, ¿cómo le haces para asegurarte que tus conclusiones cuando predicas, das una enseñanza, un taller, cómo las conclusiones pueden ser efectivas y que cumplan el propósito de tu plática? Muy bien, muchas gracias, Eman, y es un gusto poder compartir con los estudiantes. Pues cuando hablamos de las conclusiones, es muy importante primero enfocarse en el propósito, o sea, cuál es el propósito que tenemos con el mensaje, y teniendo en claro el propósito, entonces ya la conclusión es como que un refuerzo o un cierre, lo que nosotros damos al mensaje. Entonces ahí ya no damos nuevas informaciones o nuevos versículos, sino que lo que hacemos, como dice la misma palabra, conclusión, ¿verdad? Entonces, si yo tengo presente mi propósito, tengo claro cuál es mi propósito, entonces lo que yo hago es cerrar teniendo en mente el propósito, ¿verdad? Entonces es una conclusión o es el cierre de lo que nosotros, es como que si hacemos un sándwich, entonces el sándwich es el último, la última capa de pan, ¿verdad? Como que cerramos el sándwich, ¿verdad? Excelente, excelente. Entonces es como más que todo resaltando o dando el punto final del propósito. Así es. Ok, entonces hay que invertir mucho tiempo en el propósito también, ¿verdad? Hay que ser muy específico. Sí, por ejemplo, cuando uno piensa en el propósito, entonces uno piensa, ¿qué quiero lograr pues con este mensaje, ¿verdad? Entonces, ya cuando uno ya da la conclusión, entonces dice, sí, ya llegué al final, entonces ya ahorita ya puedo cerrar, ¿verdad? Ah, sí, excelente, muy bueno, muy práctico. ¿Cuáles son las características que no pueden faltar en una conclusión de un mensaje? Lo que no debe faltar es, como digo, ¿verdad?, lo que uno quiere lograr. Entonces, por ejemplo, si yo hablo de un mensaje, digamos, quiero hablar en ocasiones cuando me invitan a una escuela o algo así a dar una plática para jóvenes,
Entonces, hablo de esfuerzo o de esforzarse. Entonces digo, empiezo con una buena introducción que ya vieron, ¿verdad? Que uno tiene que dar una introducción, entonces después de esto sigo resaltando la palabra esfuerzo, que es esfuerzo, ejemplo, cómo yo me he esforzado, otros ejemplos bíblicos del esfuerzo, entonces ahí voy, entonces yo quiero que después de eso la gente vaya con eso, ahora tengo que esforzarme, entonces, o sea, resaltar es lo que no debe faltar, enfatizar el punto, por ejemplo, si hablamos de muchas cosas ahí, entonces no resaltamos nada, entonces la gente se va a quedar y al final, ¿de qué habló? Entonces, es cerrar, enfatizar, ¿verdad?, lo que queremos lograr. De una prédica, digamos, si te dan media hora para predicar, ¿cuántos minutos pensás que es lo correcto para dedicar en una conclusión? Serían unos 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos. Muy bien. ¿Lo mínimo? Unos 3 minutos. De 3 a 5 minutos para una buena conclusión. Sí. Ok, excelente. Bueno, ahora vamos a hablar de las aplicaciones, ¿verdad? Creo que un mensaje, especialmente de la palabra de Dios, tiene que llevarnos a la acción, ¿verdad? Y esa es la parte cuando la Biblia dice la palabra de Dios no regresa vacía, sino que cumple su propósito por el cual ha sido enviado. A mí se me imagina que cuando hablamos es como que sale algo, ¿verdad? Y se mete entre la gente y es como, no sé si un boomerang, ¿verdad? Que se le da la vuelta y regresa a uno, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios siempre tiene que llevar a un cambio, tiene que mover a la gente. Entonces, las aplicaciones son muy indispensables, ¿verdad? Para un mensaje de la palabra sin aplicación sería incompleto, ¿verdad, pastor? Entonces, en las aplicaciones, ¿cómo le haces para que tus prédicas puedan contener esa parte práctica? Digamos, ¿qué haces para asegurarte que va a llevar esa parte práctica al final? Sí, empezando desde el principio, por ejemplo, si yo quiero hablar de la obediencia, entonces yo pienso, y al final, ¿cómo puede la gente llevar a la práctica? Porque si no hay práctica es como que solamente una información nada más, es como ver las noticias y dice, mueren tantas personas en tal lugar. Entonces, bueno, está bien, uno escucha, pero no acciona. Entonces, si yo no quiero dar solamente información, sino que queremos dar formación, ¿verdad? Entonces, teniendo eso en mente, entonces, si yo quiero hablar de obediencia, por ejemplo, o si quiero hablar del amor o la muestra de amor entre un matrimonio, entonces, ¿cómo puede el hombre o la mujer accionar? Entonces, sí, ya sé cómo pueden poner en práctica, entonces ya empiezo a elaborar mi tema, porque muchas personas lo que hacen es, como dicen las personas, quiero una palabra profunda. Entonces se meten a las palabras griegas o palabras hebreas, entonces para que escuche la gente y empiezan a dar las palabras y al final pues uno no puede accionar. Entonces es muy importante, no queremos que la gente vea o que cuánto nosotros sabemos, sino que la gente cómo puede llevar la palabra de Dios a la práctica. Teniendo eso en mente, entonces ya podemos tener nuestro tema y ya tener clara ya la aplicación. Excelente. Entonces debe ser algo que pueda ser factible también, ¿verdad? Así no es. Algo imposible. Sí, algo que se puede aplicar. Por ejemplo de matrimonio, ¿verdad? Digamos, has predicado, me imagino que has predicado mucho de matrimonios, te han invitado a bodas. Algunos 2 ejemplos de unas aplicaciones factibles, o sea, que son posibles que has dado en una prédica de matrimonio, digamos. Así es, una ocasión estaba predicando sobre cómo nosotros podemos ser educados en el matrimonio y hablo de Nabal, que habla ahí la Biblia de Nabal y tenía una esposa que se llamaba Abigail. Entonces dice la Biblia que Nabal era mal educado, incluso la palabra o el nombre Nabal en otra versión dice Nabal significa estúpido. ¿Así? Entonces uno busca ahí, entonces esta persona no tenía respeto ni con su esposa, igual no demostró respeto con David, ¿verdad? Entonces yo le digo ya al final y aparte práctica, hermanos, ¿y ustedes será que alguna vez han sido groseros con su esposa? O cuando su esposa les habla, ¿será que ustedes responden? Desde ahora en adelante, hermanos, ustedes tienen que
demostrar el respeto en la casa, poniendo la ropa en su lugar. Porque si la esposa dice, hay que poner la ropa en la canasta y uno deja fuera de la canasta y entonces uno ya es grosero ahí, nos parecemos Sí, pues. a Nabal. Entonces, cosas sencillas, prácticas que podemos todos los días poner en práctica, ¿no? Qué interesante porque estás diciendo, bueno, pongan la ropa en su lugar, algo muy práctico, Sí. que se puede hacer. Que se puede hacer. Y también un poco confrontativo, ¿va? Porque algunos hombres a veces se nos va la onda con eso de la ropa, ¿verdad? Así es. Muy excelente ejemplo, Pastor Carlitos. ¿Cuál sería tu mejor consejo? Ya hablando en general, no específicamente de conclusiones o de aplicaciones, ¿cuál sería tu mejor consejo para los estudiantes mientras están desarrollando su tema? Es en una sola palabra, es fidelidad, es ser fiel, ¿verdad? En Proverbios 3:17 dice, el mal mensajero acarrea desgracia, dice, pero el buen mensajero acarrea salud, o el mensajero fiel acarrea salud. Entonces, tenemos que ser fieles a la palabra de Dios primeramente, ¿verdad? Cuando nosotros predicamos, preparamos el mensaje, no podemos decir más de lo que está escrito o incluir nuestras opiniones, sino que ser fieles a la palabra del Señor. Y también el mensajero debe velar también porque su vida sea fiel también, porque podemos predicar bonito, hablar muy bien, pero no hacer nada de lo que predicamos, ¿verdad? Entonces, estamos siendo infieles tanto a Dios y también a nuestros oyentes también. Entonces es muy importante ser fieles a la palabra, pero también llevar una vida fiel también delante de las personas. Excelente, buenísimo consejo. Así que estudiantes, creo que en estos minutos ustedes han recibido bastante sabiduría de un siervo de Dios y una persona que ama a Dios y le ha servido a Él fielmente. Y entonces espero que haya sido de edificación para ustedes y que puedan poner en práctica los consejos que hoy se les da para desarrollar su mensaje, su conclusión, aplicaciones. Pastor, te quiero pedir si pudiera cerrar con una oración por los estudiantes, por favor, antes de terminar. Muy bien, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias porque cada uno de los estudiantes está aprendiendo, Señor, y tiene el interés no solamente de predicar tu palabra, sino que más que eso es vivir tu palabra, Señor, porque muchas veces decimos que no podemos predicar, pero yo creo que la mejor prédica es cuando nosotros vivimos y las personas ven que no solamente decimos, hablamos, sino que vivimos tu palabra, Señor. Y también, Señor, yo te pido que tú les llenes de sabiduría, que cada vez o cada momento que ellos se sientan a leer tu palabra y preparar su bosquejo, Señor, que tu Espíritu Santo les dé guianza y fortaleza, Señor, para que ellos puedan hablar con firmeza tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pastor Carlitos, gracias. Gracias, Dios te hermano. bendiga y gracias por tu corazón para equipar a los santos. Gracias. Hasta luego. Dios los bendiga. Muy bien, entonces espero que esta entrevista haya sido de edificación para ustedes y que hayan podido aprender los consejos prácticos de personas que tienen experiencia y que también tienen un corazón para equiparles a ustedes como estudiantes de homilética. Muy bien, entonces por favor vamos a su página 13 en el texto y vamos a hablar sobre la segunda tarea que les toca a ustedes realizar esta semana. Sería las tareas de la semana 5 y esta es la tarea número 7, intensivo. Y muy bien, por favor respiren profundo y levanten sus manos y estén listos para cantar victoria, porque ya llegamos al final. Esta es la última tarea de desarrollo de el tema o de la enseñanza o plática que usted está trabajando. Qué precioso, ¿verdad? Que ahora usted ya empezó una enseñanza desde cero y ahora vea en su hoja, en su bosquejo, su guía, qué es lo que Dios le ha dado, y ya tiene un mensaje casi listo para presentarlo. Entonces vamos a ver que en esta tarea lo que hay que hacer es que en base a lo que usted aprendió hoy en clase hay que preparar entonces una conclusión para su tema, su plática o su enseñanza, y también
va a preparar una ilustración para cada uno de sus puntos principales. Tiene 3 puntos principales, 3 ilustraciones. Obviamente las ilustraciones tienen que ir de acuerdo a el punto principal y todo va amarrado al propósito y al tema, ¿verdad? Entonces a usted le toca hacer las ilustraciones en cada punto principal y por lo menos va a hacer una aplicación de su mensaje. Entonces, ¿qué le toca hacer? Conclusión del mensaje, una ilustración por cada punto principal y por lo menos una aplicación del mensaje. Recuérdese los consejos que dieron ahora, recuérdese lo que ha leído en los libros sobre la aplicación. Entonces, manos a la obra.